¿Alguna vez has oído hablar de los orichas guerreros en la religión yoruba? Estos orichas son los primeros que deben recibir los iniciados en esta práctica y solo pueden ser entregados por los sacerdotes más importantes, los olugos o babalagos. Pero, ¿por qué estos orichas son tan importantes? En este podcast, exploraremos la relevancia de los orichas o guerreros en la religión yoruba, su ubicación en la casa y cómo se les atiende semanalmente. Descubre por qué estos orichas son tan poderosos y por qué no se deben usar para hacer el mal a ninguna persona. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcast en YouTube, Mundo Yoruba, para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y las religiones afrocubanas. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjalo en la sección de comentarios. Los orichas guerreros, también conocidos como oricha o son los primeros orichas que debe recibir cualquier iniciado en la religión yoruba. Estos solo pueden ser entregados por los sacerdotes de mayor jerarquía, los olugos o babalagos. Aunque hay algunas casas que entregan eleguas espirituales compuestos solo de cocos, solo el hecho elegua entregado por los babalagos contiene la carga y el secreto para que este oricha abra los caminos y ejerza su función fundamental. La razón por la cual solo los babalagos pueden entregar los oricha o guerreros se fundamenta en que en el tiempo en que estos estuvieron en el plano terrenal, fueron babalagos. El elegua es el primero y más importante, por lo que solo alguien que conozca los secretos de Ifa puede construirlo y entregarlo. En la casa los guerreros, elegua, Ogun y Ochosi se sitúan detrás de la puerta principal en la mayoría de los casos, mientras que Osun se coloca en un lugar más alto que la cabeza del dueño. Es importante que Osun no se tambalee ni se caiga, ya que esto indica que la vida de su protegido está en peligro. En ese caso, se debe contactar al padrino rápidamente. Muchas casas religiosas ofrecen un epo o sacrificio de entrada cuando se llevan los guerreros a la casa. Además de las especificaciones del padrino, que pueden incluir ponerle a elegua en su receptáculo pitos y en el de Ogun, clavos o herraduras, en general, se les coloca a los guerreros dinero y objetos pequeños como chucherías y caramelos. Los guerreros se atienden los lunes, se les enciende una vela y se les rocía aguardiente con la boca. También se les untan con manteca de corojo y se les pone jícaras o vasitos con café y agua. La vela debe apagarse antes de abandonar la casa. Durante este proceso, se les pide a los guerreros salud, suerte y desenvolvimiento. No es aconsejable pedirles el mal para ninguna persona. En resumen, los orichas guerreros son los primeros orichas que se deben recibir en la religión yoruba y solo pueden ser entregados por los sacerdotes de más alta jerarquía, los olugos o babalagos. Estos orichas incluyen a elegua, Ogun, Ochosi y Osun, y se colocan en la casa en lugares específicos. Los guerreros se atienden semanalmente con ofrendas y peticiones de salud, suerte y desenvolvimiento. Es importante tener en cuenta que estos orichas no se deben utilizar para hacer el mal a ninguna persona.
Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.